polígono. Vamos a hacer esta presentación teórica debido a que esta parte de la geometría es una parte muy formativa. La teoría que aprendamos y retengamos el día de hoy va a ser la base de una gran parte del aprendizaje geométrico. Polígono. Poli significa varios. Gono, abertura, ángulo. El polígono es una figura geométrica con varios ángulos. Esta línea que está aquí, este dibujo que está acá, he hecho tres dibujitos acá iniciales para diferenciar algunas cosas concretas. Esto tiene nombre. Esto se llama poligonal. Ojo. Así se llama eso. ¿Ya? Esto no es un polígono. Esto de aquí es una región poligonal. Una región poligonal. Esto es un polígono. Esto de acá es un polígono. Vamos a poner de otro color. A ver. Esto de acá es polígono. Si lo queremos dibujar. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencias hay? Muchas. Hay una línea que es así, es una línea curva, por ejemplo. Es una línea recta, un segmento de recta. Y esta es una línea poligonal. Todas las figuras están formadas con líneas, o rectas, o curvas, o poligonales, o mixturas de ellas. Pero en esta línea aparece un elemento que no hay acá y tampoco hay acá. Este elemento de acá. Esto de aquí. Que acá hay tres. Acá no hay ninguno. Tres. 1, 2, 3. Y hay segmento de recta 4. Eso se llama punto de quiebre. Ojo, si usted revisa los diccionarios, cosas que no son geométricas, eso se llama punto de quiebre. Y estamos en la época en que debe estar articulada. Deben estar todas las ciencias articuladas. Este es el famoso vértice. En geometría le llamamos vértice. 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 ¿De acuerdo? No hay vértice en la línea curva, no hay vértice en la recta. En la poligonal recién. Cuando esa poligonal se cierra, se forma esto que se llama polígono. Y en ese polígono tenemos esos elementos, pues, ¿no? Lo borramos de acá. Esto de aquí es el lado. A esto le llamamos lado. Cada uno de estos puntos vienen a ser los vértices. Lo voy a colocar por acá. Esto de aquí es el vértice, uno de los vértices. Esos son los principales elementos del polígono. Ángulo no hay, porque ya saben ustedes que el ángulo tiene que estar formado con dos rayos y no hay rayos. El rayo sería si prolongo todo esto. Por eso es que a este segmento de ángulo se le llama par angular. Acá se ha determinado un ángulo. Hablamos después de eso, ¿ya? Quiero, por ahora, que tomemos en cuenta este otro elemento importante en el polígono. Esto de acá. Esto es su región interior. Muy importante, porque con eso vamos a hacer nuestras primeras clasificaciones. Alumnos, recuerden que están iniciándose ustedes en el aprendizaje de esta parte de la geometría. Y ustedes saben que según nuestras capacidades, en la competencia que nos piden, lo primero que tienen ustedes que saber es modelar, tener los modelos para representar todo lo que nos rodea en nuestro entorno material. Y de esto hay muchas formas. Entonces, hacemos aquí una clasificación. Y una primera clasificación que se hace en esta parte es respecto de su región interior. ¿Ya? Es la gran clasificación que hay. ¿Cómo les explico esto? A ver, acá tengo yo bueno, esto no es un polígono. Este es un cuerpo. Tiene forma de polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Cuando hicimos topología, ¿se acuerdan? Nosotros hemos hablado de estas cositas. Hemos hablado, por ejemplo, de agujero, de hoyo, de hueco, que no es lo mismo. Son vacíos. Si a este objeto yo le hago un vacío especial, miren, con la tijera, le hago un vacío así, fíjate. Le voy a quitar un pedazo de su cuerpo. Miren, hago un vacío. Ese vacío se llama concavidad. Así está definido en el diccionario en nuestro idioma. Eso se llama concavidad.
Entonces, esto tiene una concavidad, es monocóncavo. Si yo le hago otra concavidad por aquí, ya tiene dos concavidades. Y eso será un objeto bicóncavo. Y dejó de ser convexo. ¿Ya? Dejó de ser convexo porque tiene concavidades. Entonces, este objeto de aquí, esta imagen, esta de acá también, en geometría le llamamos polígono convexo. ¿Por qué? Porque no tiene concavidad. Acá no hay concavidad. Su región no tiene concavidad. No la línea. ¿Ya? Entonces, a esto le vamos a llamar figuras convexas. O convexo simplemente. Y a esto no convexo. ¿Ya? A lo no convexo, por eso en geometría también se le llama cóncavo. Porque la concavidad es una forma. La concavidad es una forma, por si acaso. ¿Ya? Entonces, son convexos los polígonos donde su región interior no tienen concavidad. No el polígono, la línea como polígono. Ese movimiento es otra cosa. ¿Ya? Pero aquí de manera escolar, de manera simple, para que haya coincidencia con las definiciones que ustedes van a encontrar en los libros. Este polígono tiene su región sin concavidades, se llama convexo. Este tiene una concavidad, a ese es cóncavo entonces. Hay algunos polígonos que tienen los lados de igual medida. Este lado, igual que este de aquí, igual que este de acá, todos igualitos. Bueno, a eso se le llamará equilátero. Puede ser así, o también puede ser así. Mire usted. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a eso si le queremos poner nombre, le vamos a poner acá X. ¿Qué significa X? Igualdad. Igualdad total. No es como el iso. Iso es igualdad de dos o de parejas. Equilátero. Estos son los polígonos equiláteros. El polígono equilátero puede ser convexo y puede ser cóncavo. Ojo para los enunciados. Si dice polígono equilátero convexo, ya sabes lo que tienes que dibujar. Polígono equilátero cóncavo o polígono equilátero no convexo. También se utiliza. Ahora, hay polígonos que tienen los ángulos de igual medida. Este angulito, por ejemplo, mide igual que este ángulo de acá. Igual que este de aquí. Todos igual. Pero como tú verás, los lados no. Hay lados más grandes, lados más pequeños. Acá también este ángulo es obtuso, este ángulo es agudo. Acá solamente los lados miden igual. Aquí los ángulos. Entonces este será X también. X. Todos son iguales. X pero ángulo. X ángulo. Ahora, ¿podrás dibujar? A ver, intenta, a ver. Dibuja tú un polígono que tenga los ángulos de igual medida, pero que sea cóncavo. No vas a poder. Entonces colocamos aquí, simple y llanamente, no existe. Listo. ¿Ya? Ahora, si un polígono es equilátero, tiene los lados de igual medida, pero los ángulos no. No necesariamente. Si es equiángulo, tiene los ángulos de igual medida, pero los lados no, necesariamente no. Pero hay un polígono que tiene las dos características. O sea, que tiene los lados de igual medida. Estos lados miden igual. En este caso son 6. Y los ángulos también miden igual. Entonces, es equilátero y es equiángulo. Esos polígonos son los polígonos más bonitos que hay. Son los más hermosos. Y eso vamos a estudiarlo aparte, por si acaso. Esos son los famosos polígonos regulares, o le puede llamar polígonos equiláteros y equiángulos. Esos son los polígonos regulares. Ahí está el polígono regular. ¿Ya? ¿Puede haber un polígono regular que tenga su región interior cóncava? No, tampoco. Entonces, mire, ahí tiene usted una pequeña clasificación para que se pueda imaginar la modelación que tengamos que hacer en diferentes situaciones problemáticas. ¿Ya? Esto de aquí, como dije, lo vamos a hacer aparte. Y como lo vamos a hacer aparte, lo haremos pues con sus especificaciones. Les he colocado uno como adelanto. El polígono regular, a diferencia de los otros, es un polígono que tiene muchas características. Acá solamente hemos puesto dos características. El polígono regular es equilátero y es equiángulo. Pero además, por ejemplo, ahí hemos dibujado un octágono. Otra característica, todos sus vértices están en una misma circunferencia, por ejemplo. Eso no le ocurre a los otros polígonos. Ahí también ustedes. Eso significa que ese polígono es inscriptible. ¿De acuerdo? Sus lados miden igual. Le ponemos los lados que midan igual. Algo muy bonito, como siempre. Sus lados miden igual.
sus ángulos miden igual. Es más, se puede calcular el valor numérico del ángulo. Estos ángulos miden igual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y hay otras características. Ustedes han escuchado, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos un problemita deco tipo San Marcos? Ahí hablaban del polígono rómbico. Ya, ese polígono rómbico también es un tipo de polígonos que no es ni este, es un polígono regular, que sería ahí. Un polígono rómbico es un polígono regular, pero que tenga número de lados par, como ese de ahí, por ejemplo. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 8. Ese es un polígono rómbico. No puede haber polígono rómbico acá ni acá. Acá sí. Este también es rómbico, por si acaso, porque tiene 6 lados. Pero el pentágono no es rómbico, por ejemplo. El heptágono tampoco. ¿Y por qué es rómbico? Porque en su interior se pueden dibujar rombos. Muchos rombos. A ver, vamos a intentar dibujarlo, ¿ya? A ver, vamos a intentar dibujar los rombos que se pueda en el interior. El rombo, ya saben ustedes, que es un polígono también que tiene lados de igual medida. Es equiángulo. A ver, voy a ayudarme con mi reglita. La super regla. Más o menos mide un poquito más que 2. Por acá, miren. Acá hay uno. ¿Se dan cuenta, no? Y acá el otro, miren. Ya, ese es un rombo, por ejemplo. Ahí tenemos un rombo. ¿Ya? ¿Se podrán hacer más rombos? Por supuesto que sí. A ver, más o menos voy a ayudarme con esto. Son los paralelos. Ahí tenemos otro. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Aquí hay otro, mira. ¿Ya? Estamos formando rombos. Todos son polígonos de 4 lados que tienen los 4 lados iguales. Rombo. Acá otro, miren. Fíjense usted por acá. ¿No? Aquí otro más. Ahí. Por acá otro, miren. ¿Ya? Por eso ese polígono regular, en particular, más o menos, se llama polígono rómbico, porque en su interior se han podido construir rombos. Bueno, en forma general, ahí tienen al polígono. El polígono es una figura geométrica formada con líneas. El polígono es la línea nada más. Mi dedo no está en el polígono. Está en la región interior. Eso tampoco. Eso de cóncavo convexo. Hay definiciones sobre esto. Pero recuerden, estamos modelando. Un polígono es convexo cuando su región no tiene concavidad. Y la concavidad es una forma. Ojo, es una forma, no es una medida. Y será cóncavo cuando tiene concavidades. Así de simple. Ya después lo matematizamos, ¿ya? Después lo articulamos con la definición matemática. Hay definiciones geométricas muy bonitas, poco a poco, pero si tú te aprendes primero las definiciones de las palabrotas de memoria, eso no es capacidad. Si ya usted tiene la forma, ahorita usted va a hacer como modelo en su casita, va a cortar figuritas así como yo, ¿ya? Con unas técnicas. Entonces usted va a tener tangiblemente en su mano esas cosas, para que no digan que la matemática no sirve para nada. Por supuesto que sirve, ¿ya? Y luego definimos. Se me acabó la pizarra. Copien para continuar. Elementos del polígono. Han de saber ustedes, por ejemplo, que este es un conocimiento básico, este es base de un conocimiento. Lo hemos demostrado con paralelas, lo hemos demostrado de muchas maneras. La suma de las medidas de los ángulos de esa región es 180 grados. Todas las regiones, cuando lo queramos dividir en cantidades de lados más cortas, nos va a salir mínimo un triángulo. Mínimo un triangulito. Eso vamos a hacer acá, este polígono. Lo vamos a dividir y va a quedar en triangulitos pequeñitos. Por ejemplo, miren acá. Hago y borro, ¿ya? Miren este cuadrilátero, por ejemplo. 2 triángulos. Desde acá. Puedo dividirlo en más, pero desde acá solamente en 2. Esto es un pentágono. 1, 2. 1, 2, 3. 3 triángulos. Aquí, por ejemplo, si trazamos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos lados hay acá? Aquí n es 4, el número de lados, pero hay 2 nomás. Aquí n es 5 y sale 3. Siempre es 2 menos, siempre es 2 menos. Entonces, si yo bueno, voy a usar este polígono, ¿ya? Vamos a manchar aquí. Recuerden que este es un documento audiovisual. Por eso yo borro, porque si usted quiere repetir alguna cosa, retrocede. Si yo trazo aquí una línea,
aquí otra, así suavecita nomás, y aquí otra. Usted está viendo que aquí hay 1, 2, 3, 4 triángulos, pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a llegar a una conclusión. Vamos a hacer una colección de propiedades, ¿ya? Una colección de características que siempre se van a cumplir en estos polígonos. A esto vamos a llamarle el número de triángulos o número de regiones triangulares que se forman al trazar diagonales desde un vértice. Ese nombre es aso, desde un vértice. ¿De acuerdo? Que lo vamos a usar constantemente en los problemas. Obviamente en el polígono de n lados. Vamos a llamarle n al número de lados del polígono. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale? Y hemos visto como el cuadrilátero en el pentágono y en el hexágono. 1, 2, 3, 4. Siempre 2 unidades menos. Para nosotros en adelante eso va a ser n menos 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ustedes saben que en cada triángulo la suma de las medidas de los ángulos es 180. Acá hay 180 grados, aquí también suman 180 grados, aquí también suma 180 grados y acá suma 180 grados. Entonces, si yo quiero calcular la suma de todo esto, más todo esto, más todo esto, más todo esto, esto de aquí y esto de acá, bueno, estos tres de acá será 180, otro 180, otro 180, otro 180. A esa suma angular, o poner así, suma de las medidas de los ángulos interiores, obviamente será el 180 grados multiplicado por el n-2, que es el número de triángulos que hay en ese esquema. Ya tenemos dos formulitas acá, ¿ya? Que en adelante nos van a servir para el cálculo numérico. Ahora, si viene siendo que acá no hay ángulos porque no hay rayos, si prolongamos los lados, ahí sí. Miren, si yo prolongo este lado, y ese es un rayo, y esto también sería otro rayo, y aquí tenemos un ángulo. Este es un ángulo. Ahora sí es ángulo porque está formado con rayos. ¿De acuerdo? Aquí también, si yo prolongo este lado así, eso es un rayo. Y acá habría otro ángulo. Y acá habría dos ángulos. Uno por acá, que es interior, y otro por acá, que es exterior. Y estará notando usted claramente que el ángulo interior más el ángulo exterior suma 180 grados. Entonces podemos hacer este razonamiento, miren este razonamiento, ¿eh? Es más, lo voy a poner aquí. Razonando. Vamos a hacer un razonamiento. ¿Cómo razonamos, profesor? Un ángulo interno más un ángulo exterior suma 180 grados. Acá también, 180 grados. Entonces, si yo quiero sumar todos los ángulos interiores con todos los ángulos exteriores, también tendré 180, pero multiplicado por n. ¿Cómo, profe? No entiendo eso. Bueno, acá hay un 180, dos 180, tres 180, cuatro 180, 5, etc. Si hay 20 lados, habrá 20 180. Si hay 4 lados, habrá 4 180. Y si hay n lados, como estamos asumiendo, habrá n 180. Bueno, de ahí vamos a descubrir cuánto suman estos. ¿Ya? Esto ya sabemos cuánto es. Es 180 por n menos 2. Esto no sabemos cuánto es. Y aquí tenemos esta cantidad. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, despejemos. Hagamos un despeje bonito. Suma de ángulos exteriores. Aquí factorizo el 180 grados. Aquí se queda n. Y esto que está aquí pasa a restar. Menos n más 2. Entonces llegamos a la conclusión que los ángulos exteriores suman. ¿Qué pasa con estas n? Se eliminan. Por 2, 360 grados. Y no hay variable. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los polígonos, todos, de 4 lados, de 5 lados, de 10 lados, de 1000 lados, siempre tienen sus ángulos cuya suma es 360 grados. Entonces miren, que quede hasta ahorita lo siguiente, ¿eh? Está quedando
que el número de triángulos que se forman en un polígono siempre es el número de lados menos 2. Por ejemplo, en un pentágono, ¿cuántos triángulos se forman? 3. En un hexágono, 4. En un icoságono de 20 lados, 2 menos 18. Por esa razón, la suma de medidas de ángulos interiores vale esa cantidad de triángulos que hay multiplicado por 180. Y queda esto como la formulita de la suma de ángulos internos, pero yo espero que estén entendiendo por qué. De eso se trata, ¿ya? Razonando que el interior con el exterior suman 360, haciendo esa comparación bastante obvia, llegamos a la conclusión que la suma de los ángulos exteriores es 360 grados y tenemos un grupo de formulitas relativo a nuestros ángulos, ¿ya? Tomen nota de eso, por favor. Que une dos vértices, no consecutivos obviamente, porque si une este vértice con este vértice, eso no es diagonal. Vamos a hacer un análisis, una inducción inclusive, para poder determinar alguna fórmula para calcular la cantidad de diagonales, ¿ya? No sus medidas, la cantidad de diagonales. Este es un cuadrilátero, y si esto es el primer vértice, ¿cuántas diagonales se podrían trazar desde allí? Solo desde ahí, solamente esto. Una diagonal, como usted puede ver. Si a esto le llamamos segundo vértice, desde el segundo vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Una. Y del tercero, ya nada. Está todo trazado, ya, 0. Esta no suelta. Ahora en el pentágono, del primer vértice trazo 1 y 2. Se nota, ¿no? Del segundo vértice también puedo trazar 1 y 2. Igual, ¿ah? Del tercer vértice ya tracé 1, falta este de acá nada más. Entonces, un vértice, una diagonal de ese vértice. Y desde acá nada. Ya, esa la dejo vacío, ¿ya? Las dos últimas no se utilizan, como usted verá. En el hexágono, esto sería de este vértice 1, 2 y 3. Ya, 3 de acá. Desde acá, 1, 2 y 3. Ahí está. Se está manteniendo la igualdad en las dos primeras. Del tercer vértice, 1, 2. Empieza a disminuir. Del cuarto vértice solamente este. Y de los dos últimos, nada. Ni de acá ni de acá. De acá 1. De acá nada, de acá nada. Listo. Con eso podemos inducir. ¿Qué podemos concluir de esta exposición? En este polígono hay 4 lados. De acá se trazó 3 menos. 4 menos 3 es 1. Acá hay 5 lados. Se trazó 3 menos. 2. Aquí hay 6 lados. 3 menos. Entonces podemos concluir y decir lo siguiente. Desde el primer vértice se pueden trazar n menos 3 lados, asumiendo que el número de lados sea n. Del segundo vértice también, lo mismo, profesor, lo mismo. También n menos 3, como usted puede ver. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Del tercer vértice sí empieza la variación, mire, ya disminuye 1. Vamos a quitarle 1 a eso, ¿cómo sería? 4, que pronto, n menos 4. Del cuarto vértice se podrá trazar, obviamente, n menos 5 y así sucesivamente. Y nos vamos a trasladar hasta el vértice del lugar K, ¿ya? Un vértice del lugar K. Entonces, ¿cuántas diagonales se podrán trazar siguiendo esa inducción? Obviamente, n menos, mire, ve, si acá es 4, le quito 5, si aquí es 3, le quito 4, si aquí es K, le quito K más 1. Listo. Y en ese momento podemos hacer una suma y podemos encontrar una fórmula para calcular. Miren, voy a escribir todo el texto que se acostumbra a mencionar en los problemas, ¿ah? El número de diagonales trazadas desde K vértices, consecutivos. Vértices consecutivos. Obviamente en un polígono de n lados. ¿Cuánto será? La suma de todo eso. Vamos a sumar. ¿Cuánto es la suma acá? N más N más N más N, K veces N por K. Listo. Factorizo al menos. Pero antes aquí al número 3 le hacemos un acomodo. Este número 3 que sea 1 y 2. Ambos negativos. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? Entonces a eso le voy a quitar, miren, factorizo al menos y quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta K menos 1.
Eso ustedes saben, mis queridos alumnos, es una fórmula numérica. Esa es la suma de los primeros números naturales. Y usted sabe que eso es igual a esta cantidad, que es K más 1, ¿no es cierto? Por la cantidad que le sigue, que sería K más 2, entre 2. Y esta de aquí, mis queridos alumnos, es una fórmula que vamos a utilizar, que vamos a necesitar para calcular el número de diagonales en algunas situaciones problemáticas donde se mencione al polígono. Pero esa fórmula no es para calcular todas las diagonales, esa es para calcular algunas diagonales solamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros continuamos con la inducción y seguimos calculando por acá más cantidades y llegamos hasta el último vértice donde se puedan trazar. Y como usted verá, el último vértice es este de acá, estos dos no. O sea, los dos últimos no se utilizan. Dense cuenta ustedes, estos dos últimos no se utilizan, de acá no se traza nada. De acá nada, acá tampoco, ¿no? De los dos últimos nada. Por lo tanto, se puede trazar solamente hasta del vértice n-2. Entonces, concentrémonos en eso. Del vértice n-2, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Sigamos la secuencia, pues, de la inducción. El n se mantiene. Y le vamos a quitar el que le sigue a este. ¿Qué le sigue a n-2? Mira, a ver, acá le sigue K más 1, al 4 le sigue 5, el consecutivo de n-2 será n-1. Listo. Y si nosotros queremos calcular, ahora sí, el total, si nosotros sumamos aquí vamos a tener el total de diagonales. ¿Sí o no? Todas las diagonales vamos a tener ahí. Todas las diagonales. Esa sí va a servir para calcular todas las diagonales. Esta no. Esta es para algunas nada más. ¿Ya? Entonces también hagamos una sumita, pues. A ver. Ordenadita. En este caso, n más n más n. Acá pongo número de diagonales así de frente. Es n más n más n más n. N por n menos 2. N por n menos 2. Y factorizamos el menos de todas maneras. Y miren lo que queda adentro. Queda 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, 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 etcétera. Hasta el último número que viene a ser n menos 1. Lo voy a poner de rojito, ¿ya? N menos 1. Listo. Y hay que hacer esa suma. Entonces, el número de diagonales será igual a aquí, que queda igual que n por n menos 2. Allá aplicamos la fórmula, ¿no? Que ustedes conocen. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Ya esa que hemos usado antes. El último término, n menos 1, que le sigue n entre 2. Ya está. Y si quieren acá le ponemos 2 también. Ahí lo voy a poner con rojito. Un artificio numérico que ustedes están acostumbrados a hacer seguramente en aritmética, en álgebra. Entonces colocamos el mismo denominador, 2. ¿Y qué tenemos acá? Ahí factorizamos, ¿ya? Acá queda n. De acá también. Acá quedaría 2n menos 4. 2n menos 4. ¿Sí o no? 2 por n, 2n, 2 por 2, 4. Aquí va a cambiar de signo, el n menos 1 será menos n más 1. Y observen lo que queda. ¿Qué queda en el interior? 2n menos n es n. Y menos 4 más 1 es menos 3. Por lo tanto, el número total de diagonales será n, ¿qué quedó acá? N menos 3 entre 2. Y esa es seguramente la fórmula que usted más conoce. Muy bien, pero sepa de dónde nace, cómo se construye esa formulita algebraica, en geometría algebraica, y sepa que esa sirve para calcular todas las diagonales. Pero también hay una que sirve para calcular algunas diagonales. ¿Ya? Listo, con eso hemos completado un paquetito más. Tomen nota.